Espero que mi voz me ayude, no se me vaya en cabeza. Bueno, este tema es el resentimiento, un disturbio del alma. Está bien arraigado en nosotros, o es algo externo que podemos disponer de él a nuestro deseo. Esto está basado en un artículo publicado por Yolanda Clavio, que es la directora de la revista de Cultura Espírita Evolución, venezolana, perteneciente al movimiento de cultura espírita CIMA. Y esto fue publicado en enero de 2018, entre otros temas que hay en esa revista. Esa revista, Ruth la distribuyó por todos los, me imagino que todos los miembros, solamente la revista Espírita, al Hay grupo un Espírita. grupo, sí, hay un grupo que se dedica a esa parte. Me imagino que todos contribuyen porque incluso hay artículos de José Arroyo Sí, y otros sí, sí. que pertenecen a CIMA. Y de Iván también fui uno. Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿qué resentimiento, verdad? Ya Ruth dio un toque general, ¿verdad? ¿De qué es eso? Pues se ha citado a este dúo, Bernstein and Crosby, ¿verdad? Que fue de los primeros que intentó, bueno, no de los primeros, pero intentó engravar o describir esta emoción dentro de la psicología. Ok. Dice que el resentimiento es un sentimiento permanente de haber sido maltratado. Alguien me hizo algo mal. O postergado por alguien, un grupo de personas, una institución, o por la vida, por el destino general. O sea, a veces, como dijo Ruth, las causas no están aquí en esta vida física y vienen, ¿verdad?, de otras acciones de nosotros en esas otras experiencias encarnatorias que hemos tenido. Y por eso, pues decimos, es el destino, ¿verdad? O es la vida que nos trajo eso. Pero también dentro de la institución familiar y dentro de la institución social, hay acciones, ya sea del gesto de nuestra familia o ya sea de los compañeros vecinos, o ya sea del barrio, ya sea de el alcalde o la alcaldía, o ya sea del gobierno general, o ya sea externo, que nos irrita, que nos afecta, que nos lleva a un punto en que es intolerante seguir, ¿verdad? Y eso se convierte entonces en ese sentimiento llamado resentimiento. Eso se refiere, ¿verdad?, que eso impide el logro de determinados bienes materiales, o sea, no me permite a mí ser lo que yo aspiro a ser, a los que se creía tener derecho. Y se escucha muchas veces, ¿verdad? Ah, pero eso, yo debería tener de eso, ¿eh? O a mí no me han dado lo que le dan a los demás, o tanto que yo doy, a mí no me dan nada, ¿verdad? Hay unos resentimientos que se van acumulando poco a poco en la mente de las personas. El individuo considera que lo que él o ella ve como principios elementales de justicia y equidad han sido violados en perjuicio suyo, y además que otros u otras poseen algo, ya sea material o espiritual, que él o ella también tenía derecho a poseer y que le ha sido negado sin razón verdadera. O sea que es un sentimiento que ocurre porque considera que esto ha pasado, ¿verdad? A mí no me han dado la parte que me toca, ya sea en la familia, ya sea en el grupo, ya sea en la sociedad, ya sea en el Estado. Y ya sea internacionalmente, ¿verdad? Porque eso también entra entonces a la relación de estados y lamentablemente a las divisiones geográficas que en el pasado se impusieron en ciertas regiones que no estaban en concordancia con los grupos étnicos que estaban residiendo ahí. Así que de alguna manera u otra se creó una acción que causó resentimiento.
Según el filósofo alemán más citado, yo creo que en la sociedad, Nietzsche, ¿verdad? El resentimiento puede verse como una impotencia interiorizada crónica para influir en el orden de las cosas. Usted se siente que no vale para que haya un resultado diferente y que todo va a pasar aunque usted haga o no haga. Eso da mucho, ¿verdad? Votar o no votar, ¿verdad? ¿Para qué votar si van a salir los mismos, ¿verdad? Entonces, se resiente el resultado, pero no se actúa en pro de un resultado diferente. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Esa impotencia. Esto quiere decir que una de las cosas que define el resentimiento es una ira, que Ruth va a tocar en el próximo tema, que va creciendo hasta explotar, ¿verdad? Y pues el puño, ¿verdad? Es símbolo de coraje, es símbolo de utilizar la violencia para resolver. No sé por qué me vino a la mente toda la gente que es monárquica, lo que, como Hitler, ¿no? Que aunque él solo no fue el que gobernó, le pusieron ideas en su mente, pero cuánto resentimiento había en él siendo un niño maltratado. Y si tú miras hacia atrás, ese niño que no fueron amorosos con él, guarda mucho resentimiento. Y eso pasa con todos los líderes mundiales que pasaron primero por ese resentimiento para después volcar toda su ira contra un pueblo, ¿verdad? Y si se une que el pueblo mira para el lado y dice, no quiero votar, no quiero involucrarme, pues ahí tienes una combinación perfecta. Pero el resentimiento que había en la población, o sea, fue un juego. Yo estoy resentido, pero también sé que tú estás resentido. Por lo tanto, ¿verdad? Yo populista, o sea, acudo a todos ustedes, siembro o cultivo esa semilla de resentimiento. Y el resultado es que crea un grupo en pro de una acción diferente a la que había. Y utilizó todos los recursos, incluyendo una violencia al nivel de guerra, para establecer que a mí me toca, que yo soy el poder y que yo tengo la fuerza. Las noticias que vimos la semana pasada sobre el hijo que maltrató al padre saliendo, estaban en un camión, un pickup, es un ejemplo del resentimiento. Se puede considerar un ejemplo porque ¿qué le pasó a ese niño en la niñez? ¿Cuál fue la relación que tuvo ese niño con su padre en la niñez que él reacciona así? El hijo reacciona así, dándole por el estómago, lo tumba, se da con el cemento en la cabeza y luego lo tira como una bolsa de basura al pickup, al camión. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo era la relación con su padre? O si esto era de vidas anteriores, pues, Pero, Celeste, dime. no aprendemos nada si lo dejamos a nivel individual, porque hay una cultura, hay todo un movimiento para que tú seas individualista y tú busques crecer a cuesta de no importa. Laborando este tema, me puse a leer diferentes artículos y leí uno de la derecha. Y la derecha habla con un coraje sobre la izquierda a un nivel terrible. Entonces, ¿qué sucede? Eso está en la sociedad. Y entonces tú no sabes quién hace a quién, ¿verdad? Porque no es sencillamente ese pequeño grupo social donde se crió ese niño, ¿verdad? Sino toda una sociedad que fomenta unas aspiraciones, pero sin embargo no tiene los recursos para proveer esas aspiraciones. Y te venden un modelo. Y detrás de ese modelo ocurren esas cosas, ¿no? O sea que la intención del artículo es ver que esto no es solamente el círculo familiar
o la persona como tal. La persona tiene que reconocerse y modificarse, pero dentro de un grupo social como el que sale de la cárcel después de cumplir una sentencia y vuelve al lugar donde ocurrió lo que pasó. ¿Qué sucede? Todos los factores están ahí, nada ha cambiado. El que estuvo fuera viene, perdió un montón de tiempo porque todo pasó sin que él se diera cuenta y entonces está doblemente resentido. Primero porque lo echaron y segundo porque vuelve a un mundo diferente. Ahí están las condiciones para que ocurra lo mismo de siempre. De siempre. O sea Es decir, que que depende de la sociedad, qué hace la sociedad en que vivimos para remediar esa situación, para ayudar, para guiar, para educar. ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Porque reconociendo lo que queremos es que podemos actuar para obtenerlo. Pero si no miramos a ver dentro de la sociedad dónde estamos y si lo que está ocurriendo es de nuestra satisfacción, no interferimos para que sea diferente. ¿Y qué sucede? Escogiendo lo mismo siempre, el resultado es el mismo siempre. ¿eh? Así que si un sistema, ¿verdad?, que se constituye un Estado, no tiene unos parámetros de acción que vayan contra evitar la acumulación de dolor, de coraje y de rencor, pues los resultados son la explosión y el resentimiento. Ahí donde... Hay algo que tengo, me está dando vuelta en la mente, es lo de la palabra destino. Destino. Allí, palabra destino. destino. O sea, Ajá. pusimos que era esto, el resentimiento lo traemos ya o es porque como nosotros, como si nosotros tuviéramos conocimiento ya previo de esa vida o destino. Le damos, decimos vida o destino. Vida, Sí, aclaré que destino ahí era entendiendo que la persona no reconoce que ha vivido otra vida y entiende pues, le atribuye a diferentes acciones el que responda a la sociedad de esa manera, porque trae experiencia que desconoce o que empieza a acordarse. pues está bien, está bien. Yolanda. Lo que curaría el resentimiento sería el perdón. Reconocer las causas, ¿verdad? Incluye el perdón como una acción y corregir, porque tú encontraste un resultado porque actuaste de una manera y eso dolió. Le dolió al que le causaste mal y te dolió a ti en retribución por ese mal que causaste. Pero si no descubres que tus actitudes causan ese tipo de reacción, no las vas a cambiar. Así que hay un reconocimiento interno de lo que se es y cómo se actúa. La desigualdad en el orden social, político y económico, las ofensas, la despolarización del ser humano se encuentran desde tiempo remoto entre las principales causas del arraigo en el alma, las profundidades del ser, de unas más letales armas que posee el individuo para destruirse él y cuánto le rodea, que se llama el resentimiento. O sea, es un sentimiento que no solamente corrompe su ser, sino que se expande porque afecta, crea circunstancias. Si se convierte, como en el caso que mencionó Ruth, en un líder, ¿verdad? Entonces impacta a unos niveles insospechables al punto de que puede crear guerra, exacto. Las necesidades de la vida, las necesidades imperiosas de todos los días, les imponen una tarea ruda y absorbente. O sea, uno vive una vida siempre de retos, ocupado, sin espacio, si no lo busca uno, para reflexionar y descansar. No tienen tiempo, no tienen ocasión de ocuparse de su inteligencia, o sea, en qué piensa, en qué actúa, cuáles son los resultados,
qué quiere obtener. No se puede hacer ese tipo de indagación. Las dulzuras del estudio y los goces del arte les son desconocidos. O sea, ¿para qué ir a una galería? ¿Para qué ir a un lugar donde hay alguien trayendo música o tocando piano? O sea, ese arte que enaltece, que te saca de la vida común y te lleva a un espacio mucho más profundo de tu ser, estas personas no lo tienen, ¿verdad? Y por eso empiezan a tener resentimientos sobre lo que los tienen y sobre la sociedad que sostiene eso. ¿Ves? Ese es el principio básico de un conflicto. Aunque siempre injustificable, porque nada puede argumentarse para defender los actos innobles contra el prójimo, ni siquiera la reciprocidad de la acción, o sea, te tira una piedra y tú la devuelves. Los conocimientos espíritas nos colocan en capacidad de comprender a quienes suele llamarse los desheredados de la tierra, a los que sufren, subyuga la miseria, el hambre y atraviesan la mayor adversidad, ¿verdad? El espiritismo está ahí. El espiritismo te puede establecer por qué estás pasando por esas experiencias, pero no te las puede quitar, ¿verdad? Te puede enseñar a afrontarlas y superarlas, pero no te las puede liberar de esa experiencia que tienes que obtener. Entendiendo esto siempre desde el punto de vista que plantea el espiritismo en sus principios básicos, la supervivencia del alma, la pluralidad de existencia para alcanzar el perfeccionamiento. O sea, tienes que pasar por la experiencia porque es parte de un progreso que tú necesitas. Si no superas eso, no pasas de grado. ¿Eh? La vas a repetir de una y otra manera en diferentes etapas encarnatorias hasta que tú logras superar eso. Y el resentimiento y los desheredados de la tierra que mencionamos ahorita. ¿Qué saben ellos de las leyes morales? O sea, esos seres humanos que viven en las diferentes aldeas de las razas étnicas que conviven en África, ¿qué saben de las leyes morales? ¿Qué saben de su destino si se levantan y no saben si comida habrá ese día? De los resortes del universo, a lo mejor viene un objeto y cae en un lugar y cambia la estructura química de la Tierra y empieza a ser floreciente esa zona. Y en vez de tener un desierto se convierte en un trópico. Fue un trópico en el pasado. O sea que puede pasar, ¿verdad? Pocos rayos consoladores se deslizan por estas tinieblas. O sea, la persona tiene poca información para superar ese estado en que vive. Para ellos la feroz lucha contra la necesidad de todos los instantes, ¿verdad? Constante lucha por tener lo básico. La falta de trabajo, la enfermedad y la negra miseria los hostiga sin cesar. Pensemos en los que viven en Haití, que no tienen, ¿verdad? Un sistema social estable y entonces se hacen todas esas preguntas y sucede todo eso, ¿verdad? Y se lanzan hacia la República Dominicana aunque ya los estén esperando con un rifle para matarlos, ¿verdad? Que es la tragedia que no se dice y que no se publica, pero que ocurre. ¿Qué carácter no se agriaría en medio de tantos males? Para soportarlo con resignación se necesita un verdadero estoicismo, una fuerza del alma que es tanto más admirable cuanto que es más bien instintiva que razonada. O sea, resistir sin explotar puede ser una característica que tengan ciertos seres, pero no todos la poseen. Así que se necesita una verdadera fuerza interna, ¿verdad? Que se resume en una filosofía griega llamada estoicismo, ¿verdad? Que era resistir, ¿verdad? Que una vez yo pase y supere eso, pues estoy bien. Pero no voy a pelear porque eso cambie. Voy a aguantarlo, yo puedo aguantarlo.
Sin embargo, encontramos el resentimiento presente en todos los estratos sociales. O sea, no por ser pobre ser resentido. Hay ricos que también le pasa y la clase media pues resiente que no es muy rica y que tampoco, si no se cuida, va a caer como pobre de nuevo. Así que estamos ahí. En personas de diversas profesiones, razas, credos, sin distinciones, vibrando en la misma franja, enquistando en lo más íntimo y siendo el justificativo de las mayores atrocidades. O sea, esas condiciones son explotadas por diferentes líderes políticos para cambiar, ¿verdad?, el estado de las cosas. Y como mencionó Ruth ahorita, fue el mecanismo que utilizó Hitler para que la sociedad alemana respaldara ese movimiento que formuló ese estado que fue temporal, pero ocasionó muchos años. Y eso no es solamente los alemanes, ocurre en todos los sistemas políticos y todos los estados. En nombre de la igualdad y justicia social, somos testigos diariamente de que se dominan conciencias, o sea, nosotros somos testigos, sabemos que el sistema tiene formas, ¿verdad?, para crear y mantener una conciencia en la ciudadanía, que sistemáticamente se promueve el odio entre hermanos en diferentes pueblos o razas etnias donde no pueden estar, están en un mismo país, pero son diferentes formas culturales que chocan unas con otras. Se tiranizan los pueblos, se abren aún más las heridas que eternizan diferencia. La sequía individual y colectiva es sometida permanentemente al ultraje. Pues estamos viviendo eso ahora mismo, ¿verdad? Tenemos dos guerras. ¿Perdón? Sí. La mayoría de las veces no es un instrumento de Dios que te sirve para el cumplimiento de los designios. Por otra parte, esas caramelas constituyen un medio para hacer que el pueblo conquistado avance más rápido. Palabra del Por poco. Perdón. Pero explican más. Sí, puede decirse de esa manera. Es que, ok, es un instrumento de Dios. Yo no lo estoy inventando. sí, Pues entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de Dios? nosotros no estamos yendo en contra de ellos, estamos reconociendo ese hecho que él dice ahí y que se dice ahora, ¿verdad? Ese dominio de conciencia ocurre ahora también. Es bueno y es malo, porque son procesos por los cuales se pasa. ¿Eh? Lo que estás diciendo equivale a lo mismo que dice el estado de cosas actual, el sistema capitalista, de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque no lucha, porque no trabaja. O sea, son procesos y tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender esa circunstancia que se nos dan, ¿verdad? Y podemos aprovecharla. Hay que aclarar. Muchos pueblos tienen que pasar por un aprendizaje colectivo. No se nace en X lugar porque sí, para al azar, sino que todas estas circunstancias, digamos los judíos,
¿Por qué a todo ese grupo de judíos le tocó vivir simultáneamente esa experiencia dolorosa? Igual pasa con otras culturas. Entonces, hay una planificación, pero, hay un pero. ¿Cuán cruel fueron los líderes, verdad? Obviamente están demostrando su forma de ser, que no es inhumano, que es egoísta, cruel, resentido, y volcan contra ese pueblo toda esa rabia. Pero esa historia no termina ahí. ¿Qué va a pasar eventualmente con todos ellos que fueron parte de eso? La historia no ha terminado. Y sí, había que haber un aprendizaje doloroso. ¿Cuándo se acaba ese círculo vicioso? Hasta que alguien dice, espérate, no, esto está mal hecho. Estamos solamente viviendo de nuestro sentimiento, de nuestro resentimiento, de nuestras culpas, de nuestro remordimiento. ¿Cómo yo paro esto? Pues eventualmente llegará un otro líder que tenga un nivel de conciencia más alta que pueda ayudar a ese pueblo. ¿Ha habido en el planeta Tierra misioneros de luz que vienen a educar? Sí. ¿Qué ha hecho la gente con ellos? ¿Los ha puesto en una cruz o los han matado? ¿Por qué? Porque no se entiende el mensaje. Todavía estamos primitivos en ese aspecto de que sí hay experiencias colectivas, sí las hay. Así que es una planificación que todavía el ser humano no acaba de entender por qué. Pero ¿Eh? Nelson trae un punto que se puede decir la fatalidad, llamar con la fatalidad, porque la fatalidad ocurre y el aspecto que él toca es de que es un proceso necesario para el progreso. Bueno, o sea, yo no puedo justificar que los españoles y los europeos hayan colonizado, ¿sí? Colonizado a América, ¿verdad? Y le haya traído su estructura cultural a América. Pero en América había otra estructura cultural, o sea, y el punto es, sí, ¿quién evalúa ese atraso? Pues el que conquista, ¿ves? Porque se preguntó si los nativos del Caribe eran humanos, se preguntó si tenían un alma, ¿ves? Y determinaron que como no tenían el adelanto técnico que tenía la cultura europea y un desarrollo cultural que no podemos decir que no lo tenía el mundo existente en lo que llamamos América, pero ellos determinaron que aquello era diferente y atrasado a lo que yo tengo y ellos se merecen lo que yo tengo. Claro, le quitaron para imponerse. Ese resultado pues lo está evaluando Nelson, ustedes y yo, que somos producto de eso, ¿verdad? Y celebramos el descubrimiento de América, porque consideramos que somos descendientes culturales de esa sociedad que invadió este territorio y sustituyó parte de su población. Estamos en ese proceso, Nelson. No sé, no lo digo yo, lo dice Kardec. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues, es una justificación. No es una justificación, es la palabra del libro que nosotros nos dejamos llevar para llevar nuestra filosofía. Nosotros nos dejamos llevar por la filosofía espírita Caldesiana. caldesiana porque tiene un propósito, ¿verdad? De instaurar en ti ideas de reforma interna y de convertirte en un ser bueno. Y usamos todo lo que dice Kardec con ese propósito. Pero hay cosas en el libro de los espíritus, hay cosas en los demás libros de Kardec que si se llevan al pie de la letra, pues, o sea, hay que utilizar un juicio siempre crítico sobre todo, porque tampoco me voy a parar en una plaza pública a predicar cosas que todo el mundo ve que no son. La tierra no es plana, aunque todavía haya proposiciones de que era plana, ¿verdad? O sea,
Está plasmado ahí, lo aceptamos. No hay problema con eso. Pero tenemos el deber de interpretar, ajustar e impartir. Si no, somos ciegos. Yo creo que Europa, Estados Unidos y China deberían conquistar África y hacerlo a la forma que ellos viven porque están mucho más avanzados porque no se mueren de hambre y no se matan entre ellos por dioses. Bueno, Nelson, pero Europa ha conquistado África para explotar los diamantes, para sacar el petróleo, para quitarle el oro. Por eso tenía que meterse completo. O sea, ¿por qué la India sacó a los ingleses de la India? ¿O por qué Sudáfrica sacó a los ingleses de Sudáfrica? O sea, Pero también es porque quizás estaban listos. África no lo está. no vamos a llegar a ningún sitio, porque el punto es que sí tienes razón, o sea, el choque cultural trae cambios que son de beneficio para ambas culturas, todos aprendemos, la papa llegó a Europa porque llegaron a Perú, si no, no llegaba, ¿ves? O sea, todos aprendemos y es necesario ese intercambio cultural. Quizás la forma en que se impone sea lo diferente, ¿ves? Porque Alejandro Magno conquistó todo el Asia, el Europa del Sur y llegó hasta la India, pero no hizo cambios culturales en ninguno de esos pueblos. Lo que pasa es que si tú lo ves en el tiempo, todo se necesitaba que pasara, por ejemplo, para poder terminar la esclavitud. Tú necesitabas que Inglaterra conquistara todos esos de estos para que después un barco fuera a Estados Unidos y ellos declararan independencia de esto y que Inglaterra tuviera esas colonias, porque esas colonias eran el negocio esclavista más grande. O sea, era allí que se producía. Y le tomó 200 años y ahorcar mucha gente y hundir muchos barcos llenos de esclavistas hasta que lo consiguieron. Entonces, estas cosas que ustedes ven como negativas tienen propósitos. Eso es lo que dice ahí. Mira, Zoilo, esto es lo que estamos diciendo. Tienen propósito, hay que aprender de ellos. Tanto el que conquista como el conquistado. Antes se aceptaba, una vez se conquistaba una nación, utilizar los varones de esa nación y las hembras como esclavas o como objetos sexuales, pero el filósofo humano, el ser humano, entró en reflexión sobre sí mismo, sobre su ser y fue descubriendo que lo que quería para sí tenía que darlo a los demás y empezó a respetar. ¿Ves? Y entonces de ahí es que surge el intento de eliminar la esclavitud. No es porque a alguien le gustó, porque a nadie le convenía, era económicamente más viable y era un negocio, como acabas de decir. O sea que Eso es lo otro, que hablamos de temas que en verdad no entendemos. La esclavitud no era un super negocio viable, solamente lo podían pagar los pobres. El sur de los Estados Unidos era bien pobre y necesitaba esclavos por eso. El norte era rico y por eso no necesitaba esclavos. Podían pagar jornaleros. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues son temas que en verdad uno no domina. yo no sé, estamos mezclando primero una nación que está en formación, segundo, riquezas que desconocemos y tercero, ¿verdad? No sé. Todo es una lucha política. En fin, y al cabo era una lucha de los granjeros contra los industriales. No, No, la guerra civil de los Estados Unidos, el sur no quería pelear. El sur lo que le dijo a los del norte, le dijo, vamos a hacer dos naciones. Nosotros nos separamos y nosotros seguimos con la esclavitud y ustedes sigan con la suya. Y el norte dijo no. Y el norte fue el que peleó. bueno, eso no es un tema espiritual. No, no, sí lo es. Sí, pero en esencia no es Hilándolas de forma que no se explican a fondo y por eso no se entiende lo que dice la pregunta 584. Que es que esas cosas tienen un montón de trasfondos que llevan a cosas, a que la evolución mejore. Porque si no hubiese pasado todo eso, no pasa la industrialización, y si no pasa la industrialización, en América todavía estoy entaparrado, pero para los europeos tenían que venir para acá. pero vamos a ponerlo de esta manera. Y tú tienes razón en eso. O sea, no podemos decir que las cosas no han ocurrido con un propósito. Sí, todo lo que ocurre tiene un propósito. ¿Ves? Y tenemos que descubrirlo. Muchos, si uno va a la universidad en Estados Unidos, pues tienen muchos asiáticos. Y realmente los asiáticos dominan el conocimiento en las universidades americanas. Bien, eso es una conquista sin pelear.
Sencillamente un reconocimiento del valor del conocimiento. Y así es que debe ocurrir. Pero cuando viene un sujeto con otras intenciones políticas y ve que hay en la sociedad un sentido de coraje sobre algo y le explota y entonces logra el poder con eso, ¿verdad? Pues también es otra enseñanza, porque tenemos que estar alerta a nuestro efecto inmediato y nuestro efecto total. Así que tú tienes razón. Podemos citar a Caldés, pero en el paréntesis de que esos propósitos van evolucionando, ¿eh? No podemos utilizar esa herramienta que Caldés vio en aquel tiempo y evaluó en este tiempo donde los derechos humanos son más universales. Sí. Que nada sucede por casualidad, porque esto es así, porque aquello fue así, y porque aquello fue así, esto es así. Eso es conocer la ley de causa y efecto. De que nadie está pagando nada y nadie es culpable. Todos están en un aprendizaje. Nada es por casualidad, se llama causalidad. Causalidad. Son y hacen nada, es causalidad. En el pasado o en vidas pasadas o en oportunidades que no aprovechamos, ¿verdad? Provocamos una respuesta y es la que vivimos y esa es la intención del tema, darnos cuenta, ¿verdad? De que dejamos que se acumule en nosotros fuerzas que van provocando reacciones de nuestra vida a las cosas y que podemos observarlas. Y si podemos observarla, podemos descubrir si hay que cambiar de rumbo para evitar esas consecuencias. ¿Ves? ¿Cuál ha sido el aprendizaje a lo largo de todas esas guerras, de toda esa conquista? Ha habido un aprendizaje y estuvimos ahí y nosotros somos parte de eso y hoy estamos cosechando las cosas negativas que hicimos en el pasado que nos impulsaba nuestro egoísmo, nuestro deseo de conquista, de ser superiores. Ok, ahora nos miramos desde otro punto de vista y entonces aceptamos vivir una experiencia similar dolorosa para poder quitar el resentimiento, el dolor, la angustia, todo eso. Así que se supone que sea ascendente el aprendizaje, donde hay construcción, destrucción. Nada se pierde en el universo, pero ¿cuánto se aprendió? En ese tema perdón, de sustituir el estado cultural de un pueblo por el estado cultural de otro se ha ensayado por toda la humanidad en todo el tiempo. Y es el proceso de cambio, es el proceso de cambio. Y si uno lee la historia se da cuenta que en aquellas ciudades donde había intercambios culturales es donde más progreso ha habido. ¿Por qué? Porque se aprende de todos, ¿eh? Cuando se intercala en ese proceso de intercambio cultural y aprendizaje el uso de la fuerza, es donde, como dice Nelson y como dice Caldés, se puede acelerar el cambio o también no necesariamente es para acelerarlo. Si juzgamos quizá a lo islámico, ¿verdad? Y la lucha en Afganistán, nos daremos cuenta de que el triunfo desde el punto de vista occidental fue hacia una pérdida de conocimiento cultural, de capacidad de establecer sistemas de gobierno que le sirvan mejor al pueblo. ¿Cómo salen ellos de ahí? Es un proceso que tienen que, o tal vez otra invasión, quizá ocurrirá. Ah, dígame. Que nosotros somos, solamente no somos esclavos, sino también somos presos de pensamientos, sentimientos y emociones. Esa es la verdadera esclavitud. Lo que dice aquí. O sea, vivimos en estados donde
Si tú no piensas, si tú analizas, si tú no reflexionas, te dejas llevar por las ideas que se propagan. Esas ideas llevan a una dirección. Pero, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Entonces se busca un antídoto que vaya contra eso y es el agradecimiento. Hay dos antídotos. O crecer como ser humano y sembrar ideas diferentes de progreso, o la lucha en la calle, los cambios de gobierno, la inestabilidad política. Todo eso se está ensayando ahora mismo. Estamos en transformación prácticamente en todos los estados. Sí, bueno, crea semillas de comportamientos culturales y eso es un crecimiento emocional también. O sea, el estado cultural en que vivimos en este momento es uno de mucha interacción social, no solamente en la cultura occidental, en todas las culturas. Estamos interaccionando, estamos reconociendo, estamos viendo cómo son sistemas que antes leíamos cómo eran. Ahora estamos viviendo, ahora un occidental y un oriental se pueden comunicar y descubrir, ¿verdad?, cómo el Estado interfiere en sus acciones y qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Se ensayaron para el COVID diferentes respuestas, diferentes, ¿verdad? Dieron diferentes resultados. Ese tecnológico tiene que ir a la par de la parte emocional y espiritual. Y si en la tierra solamente se va por lo tecnológico, ¿qué queda lo otro? Entonces, la sociedad entonces muy materialista. Tiene que ir a la par. Martin Luther King logró unas cosas, obviamente estaba trabajando en su reparación. El ingeniero hace otras cosas guiados también por el mundo espiritual, pero tiene que ir a la par las dos cosas. Si no, Pero tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, la industrialización trae los cambios y promueve los cambios y el uso de la ciencia para crear nuevas formas de realizar actividades de diferentes maneras, comunicaciones, industria pesada, industria liviana, la vida cultural y las necesidades básicas de los seres humanos, todo eso, ¿verdad? La ingeniería lo trabaja y es el intento de descubrir cómo superar condiciones extremas, como por ejemplo las que existen en Marte, las que existen en la Luna, las que existen en el espacio, le ha dado al ser humano una capacidad que se lleva a la sociedad. O sea, tenemos un microondas que usamos todos los días. Son magníficos. Si nos quitamos un microondas, no resolvemos nuestros problemas diarios. Es producto de esa necesidad de sobrevivir en ambientes extremos. Y eso, al llevarse al uso general, crea un tipo de cultura. La comunicación es el mejor ejemplo, ¿verdad?, de cómo estos cambios científicos y tecnológicos llevan, ¿verdad?, a un cambio cultural importante e impactante. Así que es parte del progreso. La forma de resolver los conflictos cuando está de por medio el resentimiento es el problema, porque el resentimiento te quita capacidad analítica y usas lo que muy bien ella dijo, el sentimiento. Y el sentimiento descontrolado trae, ¿verdad?, desgracia. Así que estamos en ese proceso. En el espiritismo, no hablamos la injusticia desde ningún punto de vista, la rechazamos contundentemente
y trabajamos cada quien en el espacio en que se desenvuelve por el surgimiento de mejores condiciones para todos los ciudadanos del mundo. O sea, la filosofía intenta, ¿verdad?, reconocer qué es bien y qué no es bien, qué es justo y qué no es justo. Y lo señala para que en la mente de todos nosotros se crezca, ¿verdad?, ese sentimiento de entender a los demás y de aceptar sus diferencias. Dime, Nelson. Aquí es bajo mi punto. Si tú vas a construir un puente, yo no sé construir un puente, pero tú sabes qué hacer para que no se caiga. Pero, ¿qué es justo y qué es injusto? Sí, es justo y que es injusto. ¿Es justo invadir el continente americano e implantar una cultura europea? Si eso no fuera, la cultura europea no se hubiese expandido a América Diríamos, y dominara, ¿verdad?, en la estructura política mundial. Pues, porque aquí había recursos. Mira, ¿por qué está la guerra de Ucrania? ¿Es porque son malos los rusos y son buenos los ucranianos? ¿O son malos los ucranianos y buenos los rusos? No, hay riqueza envuelta. ¿Y es de Europa o es excusa? Eso es. ¿Ves? ¿Y la Franja de Gaza? ¿Tiene recursos? ¿Mm? ¿O es un lugar allí baldío que no tiene nada? Bueno, eso es lo que va a quedar ahora de ella. Son luchas geopolíticas. Dice Carlos Velázquez, y justo sería contaminar el río al construir el puente. Bueno, talar excesivamente la vegetación. Bueno, los puentes son necesarios para interrelacionarnos. Y hay formas de construir un puente sin impactar el río de una manera adversa. Y hay formas de mitigar el impacto. Así que el puente es necesario. Ahora, no podemos construir un puente para llevar 6 carriles y crear otra ciudad y crear una necesidad de tal naturaleza que el río obstruiría ese desarrollo. Y en vez del río ser parte de una estructura social permanente, es la consecuencia. Eventualmente ese río va a recibir las descargas que en un momento dado recibe porque es cíclica la vida y es cíclico el ambiente. Y entonces se preguntarán por qué pasó. ¿Ves? Y no se dieron cuenta que 30, 40, 50 años atrás invadieron el territorio. Así que, qué es bueno y qué malo es bien relativo. Qué es justo y qué es injusto es bien relativo. Es la intención, el sentimiento que carga las acciones, lo que las hace buenas o las hace malas. ¿Ves? Ese sentimiento. La búsqueda de satisfacer nuestras necesidades humanas es el motor que impulsa la evolución. Bueno. Sí, impulsa el conocimiento impulsa la evolución. ¿Sí? No es las necesidades individuales, es las necesidades colectivas. Ahí es que viene el problema. Cuando a ver, vamos a suponer que atacan a Estados Unidos con misiles y hacen un ataque cibernético y qué sé yo, que, no, yo me atrinchero en mi casa con mi dispensa de todos los alimentos que acumulé y me armo porque esta es mi familia, yo defiendo a mi familia, ¿verdad? Pero no me ocupo del vecindario, del grupo social. Entonces Sí. ahí no está el aprendizaje de lo que es la fraternidad, ¿verdad? Por eso, Sí. quizás el ejemplo de nosotros más inmediato sería María, ¿verdad? Quizás antes de María, cada cual tenía su vida a su manera, ¿verdad? Y no es que no hubiera grupos en pro y en contra del bienestar social y se trabajara por un desarrollo humano
aceptable, pero al quitarnos las herramientas de comunicación, tuvimos que acudir unos a otros a darnos la mano, ¿verdad? Así que son respuestas sociales ante circunstancias y enseñan un montón. Nosotros aprendimos un montón. Es que casi siempre cuando nos dedicamos a hablar de mejorar al ser humano, pero entonces ese ser humano es yo, Yo. ese ser humano soy yo. Pero ese yo se Y entonces, convierte en nosotros. Ese se convierte, digo, tiene que ser, debe ser así, que se convierta ese ser humano, se convierta en mí, yo, ¿verdad? Pero es yo en beneficio de los demás. Yo en medio ¿Ves? de nosotros. Con los demás, no para solamente pensando en el momento preciso del momento de yo Pero y el tenemos que yoísmo, para acabar quitarnos, con el yoísmo. tenemos que quitarnos la mentalidad de los demás, Entonces, porque eso es una separación. ¿Ves? exacto. Yo y mi circunstancia, yo y todos los que están a mi alrededor. Mis acciones tienen que ser en beneficio mío, en virtud de que beneficia a todos. Si pensamos de esa manera, progresamos. El progreso de la cultura occidental ha estado basado en el beneficio colectivo, porque de lo contrario las guerras continuarían. Y aún así hay guerra. Hemos revisado conscientemente que esas actuaciones están desprovistas de algún resentimiento o que la vehemencia delirante, el apasionamiento desproporcionado, el extremismo en la defensa de una u otra posición sea producto del mismo, ¿verdad? O sea, reconocer que el espiritismo no acepta la injusticia y lucha por hacer que el ciudadano comprenda, que entienda, que flexione, se mire, que flexione y cambie, ¿ves? Porque de lo contrario, el resultado es esto, ¿verdad? De que la falta de esa reflexión profunda lo lleve a reacciones sin buscar y entender las consecuencias que va a tener. Dígame. La ignorancia es la causa de todo este problema. Cuando hay ignorancia y hay un dolor mental, entonces ese malestar mental hace que la persona recapacite, se dé cuenta de muchas cosas que tiene dentro, las saque y afuera se manifiesta otra cosa. Pero mientras haya ignorancia, no, esto no es cuestión de política ni que si Claro, claro. es la ignorancia. La única manera de reflexionar es llenando de ideas la mente. Y eso se adquiere mediante el conocimiento, el estudio. Eso es la base de toda la intención, de toda la oportunidad de cambiar, porque en la medida en que nos dirijan, ¿verdad? Pues nos vamos en ignorancia de las consecuencias. En la medida en que caminemos con ese grupo en la dirección que va, porque sabemos que va por buen camino, que está haciendo el bien, pero eso lo hacemos conscientemente y no ignorantemente. Así que tiene muchísima razón. El estudio, el conocimiento es el que te saca de donde estás. Los grandes maestros, pues, los grandes maestros que ha tenido la humanidad nos hablan del recto pensar. Esta es la clave, el recto pensar. Sentir, buen sentir, o sea, sentir del bien y actuar dentro de la intención del bien. De la moderación y el desarrollo necesario de la comprensión. No porque seamos ricos, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de que vivimos en un mundo con personas en necesidad. Hay dos maneras de proveerle esa necesidad, o invirtiendo en el desarrollo de una tecnología que le provea los recursos básicos, las condiciones básicas de una buena existencia, o creando grupos a los cuales tú le provees lo mejor a cuenta de otros que lo sacrificas para que te provean ese servicio. Así que
Hay dos maneras. Hay una que es consciente, digna y en beneficio de todo y se beneficia a la persona que invirtió, y hay otra que es abusiva. Y esa es la que debemos entender. A la luz de la verdad estamos movidos únicamente por esas orientaciones. Somos capaces de evaluar con imparcialidad y respeto las ideas adversas sin imponer nuestra visión y aceptar con serenidad un resultado distinto a la convicción que tenemos sin que esto nos lesione el interno. O sea, aceptamos las ideas externas, ¿verdad? O antes de que terminen de hablar ya estamos reaccionando. ¿Eh? Y ya queremos que dirigir la discusión en la dirección que nosotros entendemos que debe ir. O sea, hay que aprender a guardar silencio y escuchar al otro. ¿Verdad? A veces vienen donde nosotros nos quieren comunicar y uno responde, le da una receta. ¿Verdad? Y la persona se sintió que uno no le escuchó. ¿Ve? Que sencillamente a veces uno va al médico y cree que eso es lo que hace, ¿verdad? Ah, llegaste, tienes lo mismo, no has cambiado, toma la receta y vete. ¿Verdad? ¿Está bien? Pero eso es doctor. Pero realmente sí, sí, no puede ser de esa manera. O sea, no puede ser automático. Si dejamos que las cosas sean automáticas y no evaluamos, ¿verdad? Pero escuchamos y no reaccionamos de inmediato, sino que reflexionamos, entonces puede haber una interacción donde ambos progresemos, ¿verdad? Porque vamos a decir que los asiáticos tienen que cambiar su sistema y ser democráticos, por si ellos están mirando de allá a Estados Unidos y se están riendo. Argentina, verán que se caen. O sea, el conflicto de Gaza. O sea, estamos, ¿qué es lo correcto? Es una buena pregunta. ¿Eh? Y constantemente nos tenemos que hacerla, ¿verdad? Si estamos haciendo bien, quizás vamos por lo correcto, pero tiene que ser bien a todos, porque nosotros podemos estar haciéndole bien a Puerto Rico, dándole quizás bolsas dentro de bolsas llenas de cosas plásticas para que satisfagan sus necesidades básicas, porque creemos que no las están satisfaciendo. Porque a veces uno ve a un político repartiendo comida donde la gente tiene comida, ¿verdad? Y parte de eso que reparten se lo dan a los perros, bueno, se lo dan a los perros por lo menos lo utilizan bien, pero a veces lo dejan perder. Así que no son esas las ideas que queremos, pero tenemos que aprender a escuchar porque quizás ahí está la idea real que podemos adoptar para ser mejores. Así que, importante. Es correcto expresar lo siguiente, ¿verdad? Una pregunta que hago, porque es una aseveración que se lee y se escucha. El pobre es pobre porque el rico le ha robado parte de lo suyo, nunca por su propia responsabilidad, por su falta de empeño, de constancia, de talento. Siempre tiene la responsabilidad alguien más. ¿Sería correcto decir eso, Nelson? Estamos hablando de sistemas económicos, donde ¿Qué pobreza? pobreza es carencia de capacidad, no tener la capacidad para adquirir los bienes básicos necesarios para sentirse bien. Entonces, tú no lo tienes porque piensas que el rico lo tiene todo, entonces si el rico lo tiene todo, ¿qué te toca a ti? ¿Verdad? Hay un bizcocho y partieron un pedacito, hay 10, uno lo va a coger porque los otros 9 son de rico. ¿Verdad? Y entonces se es pobre porque no has
te has empeñado en superarte? ¿Verdad? No sé. Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Es verdad que uno carece porque no ha hecho el esfuerzo para dejar de carecer, ¿verdad? Yo tengo mi experiencia, mi vida y mi respuesta. Y no creo en eso. Pero todos ustedes tienen que reflexionar sobre esto y determinar, porque esto ha creado conflictos, resentimientos sociales por todos lados. Que quiera como resultado estar resentido, destruir las instituciones y usar la violencia como factor de cambio, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, siempre y cuando no quieras decir que la dualidad es una fatalidad, pero sí, es que vivimos en un mundo relativo. Y la relatividad lo que quiere decir es que para que ustedes estén, yo tengo que estar. Ustedes no existen sin mí. Y yo no existo sin ustedes, ¿verdad? Y todo en el universo que nosotros descubrimos es relativo. Utilizamos unas leyes que hemos aceptado para ir descubriendo cómo son, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y siempre habrá esa dualidad, porque dualidad es separación, y separación es lo que nos hace. Y al entender que separación lo que nos hace es que tenemos que reflexionar sobre ella y empezar a unirnos, porque vivimos como individuos. Y todo esto ocurre por eso, ¿verdad? Si el resentimiento, ¿verdad?, se sigue apropiando del pensamiento de los seres humanos, ¿verdad?, va a querer destruir las instituciones y usar la violencia como factor de cambio, ¿verdad? Y este tipo de resentimiento se trabaja, ¿verdad? Los grupos sociales que surgen como consecuencia de ese estado social, pues o hacen protestas violentas, ¿verdad? Protestas donde el sistema es relativamente estable y violentas donde el sistema ya está radicalizado. Y ya realmente eso y una levantamiento social están bien cerca. Nelson. Yo creo que la expresión es idiota, ¿no? La primera, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando tú defines pobreza, es bien difícil definirla, ¿verdad? Y lo otro, la mayoría de la gente que protesta no es pobre. Lo que pasa es que no le gusta que otro tenga más que él, pero eso es parte de tu reencarnación. Por eso son hilos de pensamiento peligrosos, porque pues, uno puede quedar como apático al pensar que el pobre es pobre porque va a ganar ser pobre, que hay un montón de riqueza pero no tiene la inteligencia para, ¿verdad?, explotarla. No le podemos dar la libertad porque ¿qué serían sin nosotros? Ese tipo de pensamiento que demuestra también una pobreza en el pensamiento de quien lo piensa, pero existe, ¿verdad? Y hay países donde han luchado, se han independizado y son competentes y económicamente viables, y hay otros donde eso no ha podido ser posible. Hay países donde se ha ensayado ideas socialistas y han sido exitosas, y hay países donde las ideas socialistas han destruido la economía del país. Así que, o sea, todo porque uno tiene que estar constantemente respondiendo luego de la reflexión, porque votar porque considero aquel mejor porque está en contra, ¿ves?, de lo que está, y lo que está mal, pues sí es un razonamiento lógico, pero vaya más allá en lo que va a escoger.
¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, como ahora mismo se encuentra Estados Unidos, pues Estados Unidos está resentido con los candidatos políticos que tienen, los 2/80. Entonces, a mí me quedan 10 años para llegar a los 80, 9 3/4. Y pienso, ¿verdad?, que tengo capacidad, inteligencia, energía para hacer un buen trabajo. Pero cuando Nelson hace la pregunta ahorita, de verdad, de qué es pobreza y eso, ¿verdad? Pues yo me remonté a mi estado de niño, ¿verdad? Y cómo me crié. Pero los jóvenes de hoy no se pueden remontar a ese estado. Las respuestas de los estados a esa niñez mía es el sistema que tenemos hoy. Ahora, este sistema de hoy resuelve los problemas de la niñez de hace 10 años, de hace 20 años o de ahora, ¿verdad? Porque es el mismo sistema. Un sistema orientado en unas direcciones, controlado por ciertas personas, ¿verdad? Ahora mismo estaban peleando porque si en vez de poner a Taylor Swift la persona del año, ¿por qué no pusieron a Elon Musk o al Waltman, ¿verdad? Que es de inteligencia artificial. Bueno, ninguno de ellos aporta el bienestar social de todos nosotros. Quizás Taylor Swift porque canta y la música alimenta el espíritu. Pero la lucha que tiene Musk por controlar los medios espaciales, físicos, de transportación, de comer. Oye, suerte que a pesar de que le están controlando la producción de chips a los chinos, ellos están como quiera echando para adelante. ¿Ve? Y ahora mismo el vendedor de autos eléctricos mayores, China, no es Estados Unidos ni Europa. Así que, pues, en cierto sentido, pues, la competencia le ha callado la boca, porque si no, imagínate. Bueno, pues, los disturbios sociales surgen como resultado de que se ha aumentado el sentimiento de tal manera de que el grupo social que ha acumulando ese resentimiento ha crecido a un nivel en que puede entonces provocar alteraciones al sistema. ¿Qué pasa con las sociedades actuales? Una persona se puede definir resentido o resentida social cuando se enfrenta a las ansiedades sobre la pérdida de estatus, las injusticias, la impotencia en medios de transformación social significativa. O sea, como por ejemplo nuestro sistema social en este momento, ¿verdad? Que tenemos, por un lado, la disminución poblacional, por otro lado, el aumento de las personas de edad mayor, porque viven más, obviamente aumenta, y no es que aumente su población, es que no disminuye en el rate en que no aumenta el nacimiento. Y por lo tanto, es una sociedad que va cambiando en sus necesidades básicas, ¿verdad? Y el Estado tiene que atender eso, ¿verdad? Entonces, si se ve que el Estado no está atendiendo esas necesidades básicas, porque son necesidades de convivencia, pues entonces hay un resentimiento y se explota, ¿verdad? Porque hay un sentimiento de que no va a haber cambio, todo va a seguir igual o peor. Esto, por supuesto, supone una realidad lamentable y a la vez grave, porque se habla de una ira contenida a nivel general, se ha propagado. En la actualidad hay una brecha de logro o brecha académica increíble, porque muchos factores sociales, económicos, culturales influyen para que eso suceda. O sea, hay unos que se educan, triunfan y se elevan a un estatus, y hay otros que no se educan por diferentes razones y se
Y eso los limita en su capacidad de crecer. Lo que dice que no lo pueden hacer. Hay por ahí gente que se ha hecho millonaria sin ser nada. Pero no, es una medicina que tú la puedes vender, pero no a todo el mundo le da el mismo resultado. La mayoría fracasa. En ese contexto, una persona que logre graduarse, obtener un buen trabajo y ganar un sueldo justo puede desencadenar resentimiento en aquellas que no logran estar al mismo nivel por las causas que sean. O sea, puedes el sentimiento de envidia inicial convertirse en un resentimiento y convertirse en un resentimiento social por los educados y en buena condición económica. También el sentimiento se usa como factor político. Ese toma forma y es aprovechado cuando los actores políticos o líderes de partidos se apoyan en la política redentora para hablar de un mundo mejor. Así que apuntan al populismo para que el pueblo decida, pero a su vez abren fuego contra los enemigos que tienen la culpa de la situación que se vive en la sociedad. O sea, ni mires para allá, que ellos son los culpables de cómo este está. Ni unos ni los otros, nosotros. Ni los unos ni los otros, nosotros. Y nos confrontamos con ese tipo de pensamiento. Ese malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan privilegios sobre alcance de unos pocos. Cuando la sociedad se estratifica económicamente, pues empieza a subir ese tipo de sentimientos. Lo que termina generando resentimiento social en la vida cotidiana del país. Y hoy día tenemos muchos países pasando por esas condiciones sociales. El sentimiento aparece como un medio de atribución de culpa externa, tras valorización de valores y venganza imaginaria. Ellos tienen la culpa. Es una utopía regresiva, llamada al corazón, caracterizando en sí mismo por una restauración de la igualdad, la justicia, la moralidad y la soberanía. Y esos son los rótulos que se ponen, ¿verdad?, para lograr que el grupo apoye y acuda. Hay una exposición del problema de la teoría de clases y dado que la acción social se mueve por las emociones, como dijo ella, en consecuencia el resentimiento forma parte de esa acción de las clases sociales. O sea que hay una reacción con un sentimiento de coraje. Nelson. No, no puedo creer que voy a defender a un comunista, pero la gente comunista joven, lo que tú estás hablando ahí, todos esos temas, ellos le llaman la izquierda indefinida, porque no tiene una raíz económica, que es lo que es el comunismo. Entonces ellos dicen que ustedes lo que hacen es distraído con esas cosas, mientras los otros viven como reyes. Y tienen razón. O sea, son ciudades, ni siquiera países peleando por esas cosas, eso no tiene solución. Más ellos sí entienden que el Estado debe coger el dinero y usarlo para ayudar a los pobres, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso se llama keynesianismo, pero para que tú cojas el dinero y le llegue agua potable y electricidad a gente que todavía en el siglo XXI no tiene. ¿Sí me entiendes? Pero ustedes lo que hacen es distraídos peleando por esas cosas. Eso es lo que ellos dicen y tienen razón. Sí, exacto. Es que tenemos diferentes sistemas extremistas donde hay una carencia enorme de los servicios básicos, ¿verdad? Y los que tienen los servicios básicos, pero aún así, ¿verdad?, tienen un desarrollo intelectual, como dice ella, social y filosófico, que les permite vivir en otro estado, pero aún así hay carencias. ¿Ves? Porque en esta tierra, ¿verdad?, de regeneración, todos los estratos de espíritu, de clasificación de espíritu, coexistimos. Unos en un grado de desarrollo y otros en otro. Los que han tenido por alguna naturaleza un grado de desarrollo superior se sienten con un deber, ¿verdad?, de llegar, de acudir, de transmitir ideas a que los que tienen menos, porque cuando se quiere hablar de igualdad, justicia, moralidad y soberanía, tiene que enmarcarse en el reconocimiento de que todos
estamos ahí. Y ese todo se compone de las diferentes clases, razas, personas, sentimientos, sensación de ser, ¿verdad? Todo eso hay que reconocerlo. Y hay extremos. Y es difícil aceptar los extremos, pero también son parte, porque la única manera de yo verme es viendo todos los factores que me hacen a mí. Si quito ese extremo, dejo de ser el verdadero yo. Eso está ahí porque yo estoy aquí. Ok, la raza también es otro elemento de discriminación y por consecuencia el resentimiento. Hay un Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Social, que es el 21 de marzo de cada año. Se celebra, así que quizá debemos de tocarlo y reconocerlo, como es antes de, no es después de Caldés, ¿verdad? Caldés es el 27 o 18, no me acuerdo. Pero es en esa misma semana, así que podemos crear algo, pero es uno de el racismo es uno de los más impulsadores de resentimiento social. En muchas sociedades el racismo es aún palpable, la reacción que acompaña ese prejuicio puede vulnerar los derechos de los demás. Y no necesariamente es racismo de los blancos hacia los negros, es de los occidentales hacia los asiáticos, de los, exacto, dentro de las propias culturas de América están los nativos y están los enculturados por Europa. Sí. El racismo puede adaptarse y cambiar con el tiempo y a su vez puede impactar diferentes comunidades de diferentes maneras. Es por ello que ha sido parte de momentos históricos en la sociedad. Ahorita mencionado a Martin Luther King como agente de cambio para la lucha contra el resentimiento racial, porque pues, los negros fueron, están y seguirán resentidos, ¿verdad? De ser considerados una clase diferente, aunque la sociedad diga que tiene todas las oportunidades. Y tú puedes ver en la revista Forbes, ¿verdad? Que es donde están los ricos ilustrados, que hay negros. Así que sí pueden alcanzar, pero si miramos en general al grupo étnico de los negros, pues viven situaciones de marginación que los hace estar resentidos. Cuando se hizo oficial la noticia de que la pandemia del COVID-19 tuvo su origen en China, hizo que en varias partes del mundo se evidenciara un aumento del racismo hacia las personas asiáticas. Cuando ocurrió la guerra con Japón, hubo un resentimiento racial sobre los asiáticos que estaban en el oeste de Estados Unidos y los llegaron a poner en sitios de concentración. O sea que eso ocurre, pero obviamente fue el momento de guerra. Esto a su vez llevó a la discriminación y el resentimiento social. Aquí tenemos diferentes efectos, ¿verdad? De migratorio, ¿verdad? La inmigración como otro elemento de resentimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es una protesta en Europa. No sé en cuál de los países, pero posiblemente Francia, Italia, que es la más que se ve afectada por la inmigración, ¿verdad? Y se acusa a los inmigrantes por robo, violencia, vandalismo, irresponsabilidad, hurto, asesinato, falta de educación, corrupción, bla, bla, bla. ¿verdad? Quizá eso mismo se le puede adjudicar a muchos seres humanos que no son inmigrantes, pero estos son los palestinos de Gaza, huyendo de la franja asediada. Estos son latinoamericanos tratando de entrar a Estados Unidos.
Y estos son haitianos para hacer fila para entrar a Santo Domingo. Bueno, vienen huyendo de situaciones sociales difíciles, donde la oportunidad de conseguir lo básico para existir es bien limitado, bien limitado. Pero no podemos buscar respuestas, porque esto no tiene respuesta. ¿Ve? Como dijo Nelson, las invasiones han ocurrido siempre. La primera invasión, africanos y residentes de las zonas cercanas a África emigraron a Europa porque las situaciones climatológicas de ese lugar estaban cambiando. Primero vinieron los cromañones, ¿verdad? Que llegaron hasta las zonas de Rusia y esa zona por ahí, y presuntamente se habían extinguido. Ahora están diciendo que hubo una interacción, ¿verdad? Con los humanos más desarrollados, y que ese es el resultado de la población actual. Pero de ninguna manera ¿quién tiene qué tejenos? ¿Ve? Cuando vinieron los europeos a Norteamérica, ¿de quién eran los terrenos? Los que vivían en Norteamérica antes de los europeos, ¿vinieron de dónde? ¿Eran esos terrenos entonces suyos? O sea, reclamar que esto es mío es negar el pasado. Vivimos en sociedades que constantemente han emigrado dadas las circunstancias donde viven, porque si el lugar se ha convertido en estéril, como está ocurriendo en lugares de África, pues no pueden seguir viviendo ahí, no tienen las condiciones básicas para subsistir. Así que la inmigración es otro mecanismo de resentimiento, que crea resentimiento. Esto ocurre no por el mero hecho de que se dé este fenómeno social, sino porque los nacionales creen que los extranjeros vienen a su país, vienen a invadirlo y a quitarles sus trabajos. Inclusive, en Estados Unidos se da que los mexicanos y latinos que han emigrado y se han convertido en nacionales americanos resienten los que vienen porque los ven como competencia. Así que se da en todo nivel. Ese es otro ejemplo de cómo pensaría un resentido social. En la actualidad, países como España, Estados Unidos, Chile y Perú han estableciendo olas de migrantes que viajan desde Honduras, Venezuela y Haití en busca de una mejor vida. Ahora vienen los de Ucrania y vienen los de Gaza, ¿verdad? Pero esto no ha sido también visto por los nacionales, puesto que consideran que llegarán a su tierra a cometer robo y quitarle sus puestos de trabajo. Y ahí está la semilla del resentimiento. Eso es una manifestación en Chile. Y por casualidad en la juventud de Chile. El Estado aumentó el costo de la transportación. Ellos sintieron que no podían hacer nada y se tiraron a la calle, a alborotar, y no han parado. O sea, el Estado echó hacia atrás el aumento, pero aún así siguieron protestando. Bueno, y Chile es una nación mucho más, es la de mayor ingreso per cápita que tiene Latinoamérica. O sea, se le considera una nación desarrollada que con una capacidad económica viable, pero factores que enaltecen el resentimiento social, incapacidad de cambiar esa situación. El ser humano siente frustración y angustia puesto que está seguro de que nada puede cambiar y se siente atrapado en una situación que es preocupante, lamentable y estresante.
Impotencia interiorizada crónica. La persona se acostumbra a esta sensación de impotencia, a la insatisfacción y desemboca un deseo de venganza directa que termina resultando en la descarga de ira contra el mundo. ¿Qué se puede hacer? Hay que provocar el fin de la política de resentimiento. Los estados, o sea, dentro de los estados se deben de dejar a un lado discursos políticos basados en el resentimiento social, porque aunque usted prometa que es la respuesta a los problemas son complejos, posiblemente usted los desconoce, posiblemente los asesores de usted no saben lo que le están diciendo, tienen teoría, tienen ideas, y entonces usted va y promete algo que después no puede cumplir y crea más resentimiento dentro de lo suyo y dentro de los demás. Erradicar el populismo. En algunos casos el populismo lleva a más desigualdad social y económica. Y lo hemos sido testigos de gobiernos populistas recientes, ¿verdad? Los últimos 10 o 15 años, donde vemos la economía de esos países irse destruyendo. Cejar la brecha de logros, el país que tenga opciones para todos, tanto a nivel económico como social y educacional, para que sentimientos como inseguridad de estatus, privación relativa e impotencia dejen de dominar su experiencia como ciudadanos de una nación. Este es el caso donde hay, ¿verdad?, un estado económico donde básicamente se tiene lo necesario, pero aún así no hay satisfacción social. ¿Por qué? Porque una vez tú satisfaces lo económico, entras a lo social, a lo educacional y a lo espiritual, que también es parte de ese desarrollo, porque tiene que ir acompañado de ese sentimiento interno de que tú estás bien. Así que no necesariamente por falta de condiciones económicas adecuadas la gente se resiente y hay que eliminar esa brecha. Campañas de concientización. Los gobiernos pueden emprender campañas de concientización para extender el apoyo a quienes lo necesiten y se sientan protegidos por el Estado. O sea, el Estado tiene que hacer su papel policíaco y tiene que hacer su papel de hermano mayor, en el sentido de que tiene que recaudar de los ciudadanos el impuesto, retribuirlo en servicio. No puede ser para crear un sistema de clase política de consultores y asesores y XYZ, una estructura, una madeja de gastos de tal naturaleza que construir una casa puede costar 300,000 pesos y ser valorada en 150,000. O sea, no puede ser. Así que tienen que hacer campaña de entendimiento y tienen que eliminar tanto cúmulo de estratas. Es necesario sanar el alma. El espíritu utiliza los recursos de la ciencia, de la psicología humanista y transpersonal con sus avances en el estudio del comportamiento humano al sugerir el uso de un conjunto de herramientas y terapias en las que se encuentran estados modificados de conciencia, introspección, biodecodificación, psiconeuroinmunología, regresiones, programación neurolingüística, etc. O sea, diferentes mecanismos que tiene la psicología y la psiquiatría para escudriñar al ser humano y provocar cambios en su forma de mirar las cosas. Y esas son varias de ellas. Esa terapia permite identificar, trabajar y cambiar la estructura psicológica de los individuos resentidos, creencias, pensamientos, sentimientos, emociones de las que no son conscientes, ¿verdad? Lo mismo que hacemos nosotros aquí, le damos conciencia al ser humano que acude de que sus pensamientos y sentimientos, ¿verdad?, que pueden venir de experiencias pasadas o de experiencias actuales,
le están produciendo los resultados que está observando y que tiene que mirarlos, ¿verdad? Tiene que evaluarse, porque si no los mira y no se evalúa, no puede controlar el resultado que son las emociones. Eso es bien importante para ese individuo. Estos seres humanos desconocen la profundidad de sus raíces que al manifestarse priva en ellos conductas donde están presentes el rencor, la rabia, el odio, la venganza, la defensa a ultranza de posiciones o situaciones, es la que el radicalismo es su más fiel expresión. O sea, van a ser utilizadas por personas que al descubrir el descontexto social están dispuestos a alarlos para sí en su interés. Así que si no controla esos pensamientos y sentimientos que van a ser producto en producto de sus emociones, ¿verdad? Se van a dejar llevar por quien alimente, ¿verdad? Ese sentimiento que siente de coraje, de odio y de venganza. Conclusión. Las personas que mantienen sus viejas opiniones son las que más sufren y las que causan más sufrimiento porque son tan duros y exigentes con sus compañeros como lo son con ellos mismos. O sea, las viejas ideas que no se quieren cambiar crean problemas para hacer el cambio, ¿no? Y afecta. El espíritu consciente está en paz consigo mismo, se acepta como realmente es y no cree que es mejor o peor que los demás, ¿no? Entiende que está en un progreso de desarrollo de su ser, está evolucionando y los retos que confronta los acepta y los trata de superar. Así es como aprende. Siempre está consciente de sus sentimientos y necesidades sin culparse, criticarse, tratando de corregir lo que cree que está mal en ese momento. Es lo que cree. Eso no cierra las puertas a que entre en un estado de entendimiento diferente y cambie su actitud. O sea, siempre hay que estar consciente de lo que se hace, porque ahí es donde se puede hacer el cambio. No se moleste en cambiar patrones porque es plenamente consciente de que la vida es un cambio eterno hacia la perfección. Ahí entra lo que dijo Nelson al principio, o sea, para que puedan progresar tienen que confrontar, aunque de forma violenta, ese cambio de experiencia. No es la mejor forma, pero a veces es la que produce el cambio más inmediato. Y como siempre reencarnamos, usted no mata a nadie. Usted le priva de la experiencia física que tiene en ese momento. Cuando reencarne estará, si ocurrió el cambio, es una condición diferente. El espiritismo, la ley de igualdad planteada por los espíritus sacaldenos, reafirma que todos los seres humanos estamos sometidos a las mismas leyes. La reencarnación, el libre albedrío, la ley de evolución, explica a luz de la razón el origen de la diferencia, así también como el porqué de la diversidad de actitudes ajá, porque no terminé. Que han sido desarrolladas por el espíritu en su proceso palingenésico. Plenamente identificada con la igualdad de oportunidades, es nuestra responsabilidad. Está pasando algo. Caleb. Con la igualdad de oportunidades es nuestra responsabilidad incentivar la participación, la integración instintamente de los ideales, razas, creencias u opciones sociales. Los ciudadanos tenemos que unirnos en torno a valores positivos. El trabajo,
el estudio, las libertades. Esas deben ser las tres bases, ¿verdad?, que permitan a la ciudadanía trabajar su progreso. Trabajo, estudio y libertad. En el espiritismo, uno de los principales objetivos de la doctrina espírita es el desarrollo del ser humano mediante la comprensión de nuevos conceptos sobre su realidad espiritual. El desarrollo de sentimientos altruistas, compasivos, amorosos, al involucrar en actividades que fomenten la dignificación del ser humano, potenciar las facultades del espíritu desde las edades más tempranas e indiscutiblemente acrecentar la capacidad de olvidar realmente y perdonar como únicos medios para desarraigar del alma ese germen aniquilador del ser integral que es el resentimiento, para así pasar de la sociedad que tenemos a la sociedad que queremos. Con esto terminamos con esa hermosa playa. ¿Saben dónde es? No. ¿Ah? El balneario de Rincón. Balneario de Rincón. Rincón, sí, tomado con desde arriba con un instrumento de esto. Entonces nos despedimos con una expresión, ¿verdad?, de Nelson Mandela, que dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. ¿Eh? Muy cierto. Así que muchas gracias y hasta luego. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues Nelson Sierra. Muy bien, gracias Nelson. Lejos. Como siempre con Laudelino me disculpo, porque me sulfuro. Pero no es contigo. A mí yo siempre que hablo de estos temas, no sé por qué. Es el único tema. A veces me tengo que ir de sitio, que yo me voy. Con mi tía me tenía que ir porque le quería dar con el celular. Y yo dándole a una mujer de 80 años sin una pierna no era fácil. Ah, claro. Bueno, ahí vamos. Pero nada, muchas gracias a Laude y a todos por estar aquí. Y pues vayan bien y hagan el bien.